Que seas tú el que nos toque, Señor Jesús. Bless each one of my brothers and my sisters and the souls that are here in this place this morning. Bendice la vida, Señor Jesús, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de las almas que están aquí en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Thank you, Lord, for your presence, for your Holy Spirit, Lord, por tu Espíritu Santo. Bless each one of my brothers. Bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están aquí en este lugar. Every person that's here in this place this morning, Lord, I know that you have something for each one of us. Yo sé que tienes algo para cada uno de nosotros, Señor. Let your word be kept in our hearts. Que sea tu palabra, Señor, que retenida en nuestros corazones. We thank you, Jesus, for this day, for the breath that you have given us, Lord. Damos gracias, Señor Jesús, por este día, por el respiro que nos da, Señor. Y a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. Gloria to you, Father God. Thank you. Thank you. Thank you. You may be seated. Puedes tomar sus lugares. God bless each one of you. Dios bendiga a cada uno de ustedes. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. The peace of the Lord be with each one of us. God bless everybody. Today, tenemos ahora, mis hermanos, aleluya, personas que nos visitan, ¿verdad? Nuestro hermano Armando, ¿verdad? Tenemos años que lo conocemos, ¿verdad? Desde que estábamos nosotros jóvenes, mi hermano Joe, mi hermano Willy, su servidor, mi padre, ¿verdad? Ahí nos atendía, ¿verdad? Y la Cashway, y ciertamente le predicábamos del Señor, ¿verdad? Pero qué bueno, el Señor, mis hermanos, aleluya, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Qué deseamos para él y su familia, mis hermanos? Dios le bendiga. También, mis hermanos, nos acompañan ahora Ariana y Brianna, que están en la casa del Señor. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Es bonito, mis hermanos, venir a oír palabra de Dios. It's beautiful to come to hear the word of God, because the word of God is the one that gives us life. Porque es la palabra de Dios la que nos da vida, mis hermanos. Y dice la palabra que no solamente vida, sino vida en abundancia. It gives us abundant life. No nomás en esta, sino en la venidera, si es que le somos fiel a Cristo. Not only in this life, but the upcoming life, if we are faithful to Jesus Christ. Praise God. Last week we were preaching about hope. La semana pasada, ¿verdad? Predicábamos acerca de la esperanza. Y la esperanza está en aquellos que esperan a Cristo. Hope is in those that await for our Lord. But the beautiful thing is that salvation came to us through Him. Lo bonito es de que la salvación vino a nosotros por medio de Él. And it's only through Him that we have hope. Que solamente por Él que tenemos esa esperanza. But it's always been His grace for us. Pero siempre ha sido su gracia para con nosotros, mis hermanos. Aquella gracia, mis hermanos, aleluya, que dice la palabra que dio a su único Hijo, para que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. That grace of Him giving His only begotten Son, for us not to be lost, but for us to have eternal life through Him, is the grace of God. La gracia de Dios, the mercy of our Lord, la misericordia de nuestro Señor. And I want to start there in Titus. Quiero empezar ahí en Tito, capítulo 2, Titus chapter 2. Glory to you, Father God. It's beautiful to be in the presence of God. Es bonito estar en la presencia de Dios. You know, we always have to yearn to be in the presence of God. Siempre tenemos que desear de estar en la presencia de Dios, mis hermanos, aleluya. Not only in this place, not only when we come to His house, no solamente en este lugar, no solamente cuando venimos a su casa,
but everywhere that we are, because everywhere that we are, the presence of the Lord is there also. En todo lugar donde estemos, mis hermanos, tenemos que venir y rendir alabanza, honra y gloria al Señor, no nomás en este lugar, en todo lugar, porque Dios en todo lugar está. Aleluya, y a su nombre. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Y dice allí, mis hermanos, en Tito capítulo 2, versículo 11, Titus chapter 2, verse 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Porque dice su palabra que Él no ha hecho acepción de personas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. For the grace of God has brought us salvation, and He has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present world, looking for that blessed hope and that glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purifies us unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Aleluya. Qué bonito, mis hermanos. Aleluya, porque la gracia de Dios se ha manifestado. The grace of God has manifested for everyone to be saved. Para todos, para ser salvos. Pero nos dice la palabra, mis hermanos, aleluya, que nos enseña, it teaches us, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. That grace that came to us for salvation, but it teaches us to deny all ungodliness and all worldly lust, and we should live soberly. Tenemos que vivir sobriamente, justa y piadosamente. Y en inglés dice, in this present world, en este mundo presente. Is calling us to be holy in this life, so that we can be perfected and holier in the upcoming life. Nos habla el Señor, mis hermanos, que que vivamos una vida piadosamente en este mundo, una vida recta en este mundo, para que en el tiempo venidero, cuando estemos con el Señor, Él es el que nos va a perfeccionar completamente, y en sí, mis hermanos, aleluya, vamos a ser unos seres, dice la palabra, semejantes a Él. We're going to be according to Him, to His image, to His being, de acuerdo a su ser, mis hermanos. Because if we read our scripture, si leemos la palabra, dice que no se halló pecado en Él. There was no sin in Him. He went to that cross for the sin that was in you and the sin that was in me. Él fue a la cruz, mis hermanos, por el pecado que había en usted y el pecado que había en mí. Pero en Él no había pecado, pero Él fue a pagar el precio. He went to pay the price. How do we honor that sacrifice that He did? ¿Cómo honramos ese sacrificio que Él hizo, mis hermanos? We tell Him we love Him. Le decimos que le amamos, but do we truly love Him? En realidad, le amamos. You know, sometimes I tell my wife, hey, I love you. A veces le digo a mi esposa, mija, te amo. Well, when I get upset with her,
Pero cuando me molesto con ella, yo I tell her the same thing. I don't even want to see you. Ni te quiero ver. Ni el retrato. Y yo agarramos el retrato de ella. I don't want to see you, not even in a picture. Let me turn her picture. That's the way we're with the Lord sometimes. Así somos con el Señor a veces. A su nombre. Te amo, Señor. I love you, Lord. But what about my actions? ¿Qué de mis acciones? How am I loving the Lord with my actions? ¿Cómo estoy amando al Señor con mis acciones? Porque dice la palabra que el que ama a Dios guarda su palabra. The word says that he who loves the Lord keeps his word. And we're going to read it. Lo vamos a leer. But it's his grace that saves us. Es su gracia la que nos salva. And it's not through works. No es por obras. No es por obras, but the Lord does call us to obedience. No es por obras, pero el Señor sí nos llama a la obediencia. El Señor dice que tenemos que, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, denying ungodliness and worldly lust. So He calls us to righteousness. Nos llama, mis hermanos, a ser justos, a ser rectos. Yes, amen. Y en parte para ser rectos se toma un cierto de obra, ¿o no? To be righteous, it does take a little bit of work. Because our flesh wants to do the things of the world. Porque nuestra carne quiere hacer las cosas del mundo. Pero es donde dice la palabra que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. The word of the Lord says that one of the fruits of the Spirit is self-control. We have to control this flesh. Tenemos que controlar esta carne y servir al Señor. Let that Holy Spirit guide us. Dejar que ese Espíritu Santo es el que nos guíe. It does take work to submit this flesh. Si se toma trabajo para someter a esta carne, because the flesh wants the things of the world. La carne quiere las cosas del mundo. But let me tell you something. Your flesh ain't going to be the one giving account to the Lord. Déjeme te digo algo que no es la carne la que le va a dar cuentas al Señor. That's why the flesh don't care. Por eso no le interesa a la carne. It's our soul, es nuestra alma, es the inner man. El hombre interior es el que le va a dar cuentas a Dios. He's the one that's going to be accountable to the Lord. But it's through grace, the grace that He has for each one of us. Es por gracia, la gracia que tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque dice, mis hermanos, aleluya, un texto bien conocido, ¿verdad? Let's go to John 3:16, ahí en San Juan 3:16, a very known Bible verse. That is the grace. Esa es la gracia, mis hermanos, que el Señor nos ha dado. That's the grace that the Lord has given us. And it is free. Salvation is free. Es gratis. La salvación es gratis. You know, it's a sad thing that in many other places they'll tell you bring your tithing if you want to come to the Lord. Es triste que en otros lugares te digan trae tus diezmos para venir al Señor. No, the Lord wants your heart. He does not want your money. El Señor no quiere tu dinero. El Señor quiere tu corazón. Y esta palabra se nos fue dada y es inspirada por el Espíritu Santo. This word has been given to us and inspired by the Holy Spirit. Everything has been created through Him and by Him. Todo ha sido creado para Él y por Él, mis hermanos. Él es el rey sobre todo. Él es el dueño de todo. He owns everything. He's king over everything. Over my life, over your life, over my money, over everything. El Señor, mis hermanos, es rey sobre todas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre todo. Él es el dueño de todo. You know why we're able to sustain our family, to have a job? ¿Sabe por qué podemos sostener
tener a nuestra familia, por tener un trabajo, because He allows it, porque Él lo permite, because He can send sickness over our lives. He can be the one that takes our life because He owns us. Porque Él es el que puede tener la sanidad sobre nuestras vidas. Él es el que nos cuida. Él es el que nos da la salud, el que nos da el respirar. Solamente Él, mis hermanos. Y si algo tenemos es porque Él lo ha permitido. No es por nuestras fuerzas, es por la bendición de Dios. It's not because of our strength, it's the blessing of God. But we have to understand. Tenemos que entender that it's His grace, that it's only through Him that we can be saved. Tenemos que entender que es su gracia y solamente por Él podemos ser salvos. John 3:16, San Juan 3:16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús, porque dice la palabra que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, solamente en el nombre de Jesús, y solamente en ese nombre hay poder y salvación, mis hermanos. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y quién es esa luz? Jesús, Jesucristo. Y dice, y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Aleluya, qué bonito, mis hermanos, aleluya. Pero dice allí que el que creyere, tenemos que creer. El que en Él cree no es condenado. That believes in Him is not condemned. But we have to believe in Him. And how is it that we have to believe in Him? ¿Cómo es que tenemos que creer en el Señor? Como nos dicen los pastores, como nos dicen los ministros, como nos predican allá afuera. Are we going to believe in Him like the preachers say, like the ministers say, like they preach to us outside? No, we have to live and we have to believe according to the Scripture. Tenemos que creer de acuerdo a la Escritura, mis hermanos, aleluya. No lo que dice el predicador, sino lo que dice el Señor a través de su palabra. What the Lord says according to His word. Because John, right there in John chapter 7, allí en San Juan capítulo 7, Cristo vive, amén. He that believes in Him, aquel que en Él creyere. But how are we supposed to believe? How are we going to believe? How do we believe? ¿Cómo hemos de creer? ¿Cómo creemos, mis hermanos? Y tenemos que creer conforme está escrito. We have to believe according. It is written. John 7, verse 37, San Juan capítulo 7, versículo 37. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice el hermano Rubén, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believes on me,
His grace. He came for us to be saved. Vino para que nosotros fuéramos salvos. He came for us to believe in Him. Vino a que nosotros creyéramos como Él. But how am I supposed to believe in Him? ¿Cómo he de creer yo en Él? I have to believe according to the Scriptures. Tengo que creer de acuerdo a las Escrituras. Porque son palabras, mis hermanos, de vida eterna. They are words of eternal life. They give life to us. Esta palabra nos da vida. And we have to understand that grace manifested. And tenemos que saber, mis hermanos, que esa gracia se manifestó. And that in 1 Timothy 3:16, ahí en 1 Timoteo 3:16, ahí vayamos allá a la palabra. Porque es la palabra de Dios. We have to understand that He was called the Son of God. Tenemos que entender que fue llamado Hijo de Dios. But what was called the Son of God? The flesh. Lo que se le llamó al Hijo de Dios fue a la carne. Porque dice ahí en San Juan 1:1, in John 1:1, it says, in the beginning was the Word was with God, and the Word is God. Dice, en el principio fue el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Era y sigue siendo Dios. Pero Dios se manifestó a la humanidad para traer salvación. God manifested to humanity to bring salvation. Primera de Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16. Glory to you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dice la palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? Dios fue manifestado en carne. It says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. El Dios que manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Fue ese Dios todopoderoso, mis hermanos, que tomó, ¿verdad? Pero Él es el todopoderoso. Él nunca dejó su trono, Él nunca ha dejado Dios donde quiera estar. Pero, mis hermanos, Él vino y se manifestó en carne. The Lord is the Almighty, the All-Powerful. He just came and He manifested Himself in the flesh. And that flesh was what was named the Son of God. A esa carne se le ha llamado al Hijo de Dios. Pero Él es Dios Todopoderoso. He is the Almighty God. He lived with us. Él anduvo entre nosotros. He lived among us. And He still lives in His Spirit among us. Y todavía vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, aleluya, esa es la gracia. Esa gracia venía, que Dios venía a manifestarse en carne a este mundo. God was came to manifest Himself in the flesh. That is the grace of God. And only through Him we can receive salvation. Even just through Him we can have that hope. Solamente por Él podemos tener esa salvación y tener esa esperanza, mis hermanos. La esperanza de la cual hablábamos el domingo pasado. The hope that we preached about last Sunday. We have to live in that hope. Tenemos que vivir en esa esperanza. You know, sometimes we hope for things of vanity. A veces esperamos por cosas de vanidad. Oh, I'm waiting for that 2027 truck to come out. Oh, I can't wait. I'm hoping it gets here sooner than later. Oh, quiero que ya venga la troca esa 2027. Quiero que venga más temprano de lo que anunciaron. Oh, I hope to have a good education. Oh, espero tener una buena educación. What about hoping that we are living in Christ? ¿Qué de estar esperando a vivir con
con Cristo, mis hermanos, a vivir una vida con Cristo. You know, sometimes our priorities are backwards. A veces nuestras prioridades están al revés. Mine were, las mías estaban. Back then, my family, my job would come before Christ. Antes, mis hermanos, en un tiempo atrás, era primero mi familia, mi trabajo y luego después Cristo. Cuando Él es el que me daba las fuerzas para ir a mi trabajo, Él era el que me prestaba a mis hijos, el que me presta a mi esposa. Él debe ser primero porque Él es el que sostiene todo. You know, I would put other things before my Lord. I would put my family, I would put my marriage, my wife, my household, when He should be the one first. Because He's the one that gave me the strength to feed my family. He's the one that gave me the job. He's the provider. He owns everything that I have. Él es dueño de todo lo que yo posee, dueño de todo lo que usted posee. He owns everything that you have. It's not through our strength, it's because of His mercy and His grace and His blessings. No es por nuestras fuerzas, es por su misericordia, es por su amor hacia nosotros, mis hermanos, aleluya, sus bendiciones hacia nosotros, la gracia del Señor para con nosotros. That is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. We cannot buy it. No la podemos comprar. But we can be obedient to our Father. Pero podemos ser obedientes a nuestro Padre. Just imagine if He would treat us like our earthly father. Imagínense si nos tratara como nuestro Padre terrenal. When I would listen to this man, he had a big old bill. He didn't have to whip me with it. He would just show it to me. I'm like, oh my God, I better listen. ¿Verdad? Mi padre, ¿verdad? Le digo, no, a nuestro Padre terrenal le hacemos caso porque saca el cintote. Y a veces no tenía que dar con él, nomás me lo enseñaba. No, ¿verdad? Ya le tenía miedo a ese cinto. I was afraid of that bell. You know, why am I afraid? Why am I not afraid of what the Lord is where the Lord is gonna send my soul if I don't honor Him? ¿Por qué no tengo miedo de dónde va a mandar el Señor mi alma si no obedezco a Él, si no obedezco su palabra? If I don't listen to His word, that's what we should be afraid of. De eso tenemos que tener miedo. Cierto. No tengan miedo de los que matan al cuerpo. Do not be afraid of those that can kill your flesh. Be afraid of that one that can kill your flesh and send your soul to hell. Tener miedo a aquel que mata al cuerpo y puede mandar tu alma al infierno. A ese tenemos que temer. Pero no un temor con miedo. We should not be afraid of Him like, oh Lord, I don't want to go to hell. No, we have to have reverence towards Him. That's the fear that we should have. El temor que debemos de tener para el Señor es con reverencia, temor de no fallarle. Be afraid of not failing the Lord. That's the kind of fear that should be in us. Ese es el temor que debe de estar en nosotros. That we want to be perfect for Him. Que queramos ser perfectos para Él. Because He was perfect for us. Porque Él fue perfecto para con nosotros. That was the way that He could pay for our sin. Fue la manera de que Él pagó por nuestros pecados. Porque en Él no había pecado. There was no sin in Him. Glory to you, Father God. So vino el Señor y fue manifestado. He came and He manifested Himself in the flesh. Fue manifestado en carne. Pero nos dice la palabra, mis hermanos, que si creemos, if we really and truly believe in Him, we have to obey His word. Tenemos que obedecer su palabra. We have to live His word. Tenemos que vivir su palabra. We are no longer of this world. No somos más de este mundo. The Lord has redeemed us for those that have came to Jesus Christ. Para aquellos que han venido al Señor Jesucristo, el Señor nos ha redimido. I am no longer who I used to be. But sometimes I have to stop and think and say, Lord, I have came to you. Am I honoring you? Am I loving you?
should. Tú me has redimido, Señor. Tengo que parar y pensar, Señor, tú me has redimido, pero te estoy honrando, te estoy amando como tú mereces. Because He loves us unconditionally. Porque Él nos ama incondicionalmente. Starting with me, empezando conmigo, I would have already been destroyed if it wasn't for His love and His mercy. Empezando conmigo, dice la palabra que hubiera sido destruido si no es por su amor y su misericordia. Because sometimes I tend to be disobedient to the word of the Lord. Porque a veces soy desobediente a la palabra de Dios. I do things that I shouldn't be doing. Hago cosas que no debo de hacer. No, I'm not in the world anymore. No, I'm not drinking and partying and cussing and none of that. But there's things that should be corrected in my life still. A veces no hacemos lo que tenemos que hacer. No andamos allá en el mundo de los bailes, tomando de alcohólicos, en las drogas, en las cosas, maldiciendo. Ya no. Pero todavía hay cosas que debemos de perfeccionar en nuestra vida. For many of us, have we changed our character? Para muchos de nosotros, hemos cambiado nuestro carácter. How do we speak to our family? How do we speak to our friends? ¿Cómo le hablamos a nuestra familia? ¿Cómo le hablamos a nuestros amigos? Do sometimes we offend people? A veces ofendemos a alguien. I love you, Lord. Brother, get away from me. Brother, I have something against you. Cantamos, te amo, Dios. Aléjate de ti, mi hermano. ¿Sabes qué? Tengo algo que decirte. That's not God's love. Ese no es el amor de Dios. We have to be different. Tenemos que ser diferentes. We have to be Christ-like. Tenemos que hacer como Cristo, mis hermanos. Porque Él ha tenido paciencia para con nosotros. He has been patient towards us. That's why we haven't been destroyed. Por eso no hemos sido destruidos, por su paciencia, por su amor, for His patience, for His love, for that grace. He did not come and die in that cross in vain. No vino a morir en esa cruz en vano. Vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. He came for us to have life and eternal life. How bad do you want that eternal life? Ask yourself this morning, how bad do you want that eternal life? Hágase esa pregunta a usted mismo en esta mañana. ¿Qué tanto quiero de esa vida eterna? ¿En verdad le estoy echando ganas para obtener la vida eterna? Am I really trying to obtain that eternal life? And I know the Lord will answer you, because He will answer me. Yo sé que el Señor le contesta porque el Señor me contestaba a mí. I remember my dad standing here one day and he said, "Are you ready if the Lord came?" And all I could do is swallow that big old knot in my throat. Dijo una vez mi padre, me acuerdo allá en la casita de oración, dijo, ¿están listos si viene el Señor? Y nomás me tragué el nudote que... Oh Lord, forgive me, Lord. Have mercy on me, Lord. Perdóname, Señor, ten misericordia. Tenemos que estar seguros de que vamos con Cristo Jesús. We have to be assured of ourselves that we are going with Jesus Christ. If you love the Lord, keep His word. Si amas al Señor, retén su palabra. Don't live according to the world. No vivas de acuerdo al mundo. Hay que vivir de acuerdo a Cristo. We have to live in accordance to Christ, because only He is perfect. I'm not perfect. Neither one of us is perfect. Yo no soy perfecto. Ni uno de nosotros es perfecto. But the King that I serve is perfect. Pero al Rey que yo sirvo es perfecto. Al Rey que usted sirve es perfecto. The King that you serve, He is perfect. And He is going to come for a church that has no blemish, that has no sin. Pero si viene por una iglesia, mis hermanos, aleluya, que no tenga una arruga, que no tenga una mancha, que no tenga pecado. And the church is not the crowd that's here this morning. La iglesia no es este grupo que está aquí esta mañana. The church of the Lord is each one of us individually.
Sí, amén. La iglesia del Señor es cada uno de nosotros individualmente. Decía mi hermano Torres, si no me equivoco, el viernes, o si no fue mi hermano Raúl, fue uno de los dos, decía, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. The gates of hell are not going to prevail against the church. But we are the church. Nosotros somos la iglesia. If we let the devil prevail against our life, that's us. Si dejamos que el enemigo prevalezca sobre nuestra vida, somos nosotros. But the gates of hell are not going to prevail. Las puertas del infierno no van a prevalecer because we're not going to let them. Porque nosotros no la vamos a dejar, mis hermanos. Porque la gracia del Señor nos ha redimido. The grace of the Lord has redeemed us. The grace of the Lord has changed us. La gracia del Señor nos ha cambiado. Y la gracia del Señor nos lleva como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día que Él aparezca. ¡Vamos a ser perfectos! ¡Oh, aleluya! But we have to have that want. Tenemos que tener ese querer de ser perfectos, de llegar a esa perfección, Sí, amén. de conocerlo, to see Him face to face, de verlo cara a cara, to be like Him, ser como Él, Amén, amén. and be in the presence of all those beings, estar en presencia de todos aquellos seres que juntamente con ellos en aquel día estemos diciendo, Santo, 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 Santo. Y a su nombre. Gloria. That day we be with all those beings and we're in the middle of them just saying, holy, you are holy, you are holy. Amen. But we have to yearn. Necesitamos querer Amén, amén. estar en su presencia. We have to yearn to be in His presence. But we have to live a holy and a righteous life in this world. Así es. Pero tenemos que vivir una vida recta y una vida santa en esta vida, en este mundo, mis hermanos. Ya no somos más de este mundo, dice la palabra. We are no longer of this world, the word says. We are of Jesus Christ. Aleluya. Somos de Cristo Jesús. When we came to the waters in baptism, cuando venimos a las aguas del bautismo, when we really repented, cuando en verdad nos arrepentimos, Sí, amén. He deposits that Holy Spirit in us. Él deposita ese Espíritu Santo. And it's that Holy Spirit that should be guiding us to our righteousness. Y ese Espíritu Santo nos debe de estar llevando a toda verdad. Pero es la gracia del Señor. Pero cuando venimos a las aguas, el Señor dice y dijo a través de su palabra que Él nos iba a acordar de nuestros pecados. When we came to the waters, He was not no longer going to remember of our sins. Because if we read Romans chapter 6 y leemos Romanos capítulo 6, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Through the water. A través de estas aguas, cuando se invoca ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra, mis hermanos, aleluya, que hemos sido sepultados juntamente con Él. Y cuando se levanta aquel hombre, es un hombre nuevo. When that man comes up, he should be a new man. But that's just the beginning. Eso es nomás el comienzo. The grace of God did not end there. No se acabó allí la gracia de Dios. The grace of God should follow us every day. La gracia del Señor nos debe de seguir todos los días. We have to live according to the Lord, according to His word. Tenemos que vivir de acuerdo al Señor, de acuerdo a su palabra. Ephesians chapter 2, verse 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Santo a su nombre, gloria. Glory to you, Father God. And each one of us has to see how we walk in the Lord. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo caminemos en el Señor. We're not going to be able to blame the pastor or the minister. No vamos a poder echarle la culpa
al pastor o al ministro. No. We're going to have to be accountable for our doing, for our understanding. Sometimes we don't understand because we don't want to understand. Nosotros, mis hermanos, no le podemos echar la culpa al pastor, al ministro. Es nuestro caminar con Cristo. No es nosotros y el Señor. Y a veces decimos que no entendemos la palabra porque no la queremos entender, porque no la queremos obedecer. We don't want to obey the word of God. No, but baptism was the first step. El bautismo fue el primer paso. We have to persevere in Jesus. Tenemos que perseverar en Cristo Jesús. Ephesians chapter 2 verse 10. Efesios 2 capítulo 10. Aleluya. Glory to you, God. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dice, vamos a leer, discúlpeme hermano, vamos a leer en el 8, let's start in 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. For by grace we are saved through faith, and that is not of yourself, but it is a gift of God. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. It's a gift of God. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, not of works lest man should boast, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. In verse 9 it says, not of works, lest a man should boast. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero no por obras humanas, not through works that you do as a human, not because you help so and so, no porque le ayudaste a tal persona, but it's through the obedience of God. Pero es por la obediencia hacia Dios. Yes, salvation is free. Ciertamente la salvación es gratis, but we have to obey the word of God. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. And do we work to be better? ¿Hay obras de ser mejor? Claro que lo hay. Porque si por esta carne fuera, todavía anduviera allá afuera. Pero yo tengo que tener ese dominio propio, ese Espíritu Santo en mi vida para decirle a esta carne, es carne, tú aquí te vas a quedar. Pero va a haber uno que le va a dar, que va a estar delante del juicio de Dios. Y ese es el hombre interior de cada uno de nosotros. Certainly our flesh is going to stay here, but there's one, the inner man that's going to be accountable and going to be in the presence of God. He's going to be accountable for the things that we did in this earth. Va a tener que llevar las cuentas de las cosas que hicimos aquí en este mundo. Porque el Señor, mis hermanos, nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de Egipto. The Lord has taken us from the world. He has taken us from Egypt. Gracias, Señor. He has made us free. Nos ha dado la libertad. Not the freedom to do whatever we want in this flesh. No la libertad de hacer lo que queramos en esta carne. The liberty to serve Him. La libertad de servirlo a Él. Él es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de señores. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. You know, but sadly when we read the word about His people, tristemente cuando leemos la palabra de su gente, they prefer to have a king. They prefer to have Pharaoh. They wanted to go back. Tristemente, a aquel pueblo que Él sacó, mis hermanos, de la esclavitud, ellos querían tener un rey, y ese rey era Faraón. And they didn't honor the King of Kings. Ellos no honraron al Rey de Reyes. Ellos no honraron a la protección divina. They did not honor the protection
They wanted a human king. Sí, amén. Ellos querían un rey humano. They wanted to go back to Egypt. Ellos querían irse otra vez para Egipto. How many of us in our walk have been like, I was better off in the world? ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar en el Señor a veces pensamos y nos estábamos mejor en el mundo? Teníamos menos problemas. No, you didn't have less problems. You had more problems, but you would try to forget about your problems in the alcohol and the drugs. That was the difference. No teníamos menos problemas, teníamos más problemas, pero los queríamos ahogar y olvidarnos de ellos en el alcohol, en las drogas, en los placeres de este mundo. But now we have someone that cares for us, pero ahora tenemos a alguien que sí le interesamos y siempre le hemos interesado. Gracias, Señor. He has always had interest in us because the word of the Lord said that He came and died. He came to this world and died. Amén. For that he who believes shall obtain eternal life. Para aquel que en él crea, tenga vida eterna, que no se pierda. Aleluya. Siempre hemos estado en la mente de Dios. We have always been in the mind of God. But sadly, God hasn't been in our mind and in our heart. Tristemente, el Señor no ha estado en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén, amén. But we were always in His plan. Amén. Pero siempre estuvimos en su plan. Gracias, Señor. Triste que a veces Dios no está en nuestro plan. Cierto. Sadly, sometimes God is not in our plan. We plan many things. We plan for our kids to grow up. We plan for our kids to have a career. We plan, but do we ask God sometimes what He wants for us and our family? Nosotros planeamos de que nuestros hijos sean algo grande, de que tengan un futuro, pero sentamos a pedirle al Señor y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres tú, Señor, de mi vida y de mis hijos? No. Is the Lord's will that my son's going to be a professional? Es la voluntad del Señor que mi hijo sea un profesional. But he's going to be in the world. That's not God's will. Amén. Pero va a estar en el mundo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que todos vengan al arrepentimiento. The will of God is for all of us to come to repentance. For all of us to be able to live with Him one day. Que un día todos podamos vivir con Él. Amén. But we have to honor Him. We have to respect Him. We have to obey Him. Tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que ser obedientes Amén. Amén. a su nombre. Gloria. Y dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Aleluya. If that grace is with us, si esa gracia está para con nosotros, mis hermanos, dice la palabra allí en Romanos 6, Romans 6, that grace is with us, and that grace is with us. We just are not obedient sometimes. Y esta gracia está con nosotros, pero a veces no queremos ser obedientes. Pero dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 16, Romans 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A su nombre. No, we are no longer of this world. We no longer belong to this world. And it tells us, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in the lust thereof. Where does it, in verse 12 it says, let not sin reign where? In your body. No dejes que el pecado reine en tu cuerpo. Because this flesh is the one that wants the things of this world. And the things of this world seem beautiful. Es en esta carne la que le gustan las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo se ven agradables a nuestros ojos. But there's a place that we can't imagine. Hay un lugar, mis hermanos, quisiera parar que no nos podemos imaginar. If you think gold, silver, if you think, things of this world are beautiful. Si creen usted que el oro, que la plata, diamonds, diamantes, creen que es algo bonito. We cannot even imagine what the Lord has gone to prepare for us. No podemos imaginar lo que el Señor ha ido a preparar para nosotros, mis hermanos. ¿Y para quiénes? Para aquellos que creen, para aquellos que esperan su venida, para aquellos que se santifican día tras día en Cristo Jesús para obtener la vida eterna. Those that obtain from this world, those that sanctify each day, day in and day out, we sanctify ourselves for that glorious day when He appears. Amen. Glory to you, God. Amen. But it tells us, neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Amen. Vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. I no longer walk according to the world. I walk according to the word of that one that saved me. Ya no camino, mis hermanos, de acuerdo al mundo y a las cosas de esta vida, sino camino de acuerdo a la palabra de aquel que salvó mi vida. Y así debemos de caminar todos, mis hermanos. We all have to walk. Amen. I'm not going to sit here and tell you that I'm perfect. No me voy a parar aquí y decirte que yo soy perfecto. I'm human just like you are. Yo soy humano igual que tú. You know that the Lord has put me in this place, and it's the Lord, just like He put me, I know He can take me on. So I don't fight for this place, but I want to honor God as long as He calls me. Yo, mis hermanos, aleluya, el Señor me ha puesto en este lugar por ahorita, pero así como Él me puso, también me puede quitar. Yo no soy dueño de este lugar, pero sí tengo que estar, mis hermanos, bajo el mandato de Dios. Y donde el Señor nos mande, ahí tenemos que obedecer. Where the Lord has called us to be, that's what we have to obey. It's not easy. No es fácil, but it's not impossible. Is God not with you? ¿No está el Señor con ustedes? ¿No está Dios con nosotros? Nothing is impossible. Nada es imposible, mis hermanos. We just have to come to Him. Solamente tenemos que venir a Él. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. We have to put our confidence in Him. We have to put our hope in Him. We really have to give our lives to Him. Sí, amén. En verdad tenemos que dar nuestra vida al Señor. Amén. Let it not be just from our mouth, but truly live for Christ. No solamente de labios, mis hermanos, sino en verdad vivir para Cristo. Su gracia es para siempre. Su gracia es para todos. His grace is forever. His grace is for everyone. Pasen los músicos. A su nombre sea la gloria. Yo quiero agarrarme esa esperanza, mis hermanos. I want to hold fast to that hope. That it doesn't matter what struggles I go through. Que no importa, mis hermanos, aleluya, que podamos pasar, las circunstancias
the circumstances, the things we go through, las cosas en las cuales pasamos en esta vida. One day we have the hope that we're going to be in His presence and we are going to be made whole. We are going to be made whole. El Señor, mis hermanos, nos ha prometido, no importa qué pasamos en este mundo, tener la esperanza de que un día vamos a estar con Él, de que un día vamos a reinar con Él y Él nos va a hacer completos. Dice la palabra que aún enjugará nuestras lágrimas. Dice la palabra que ya no vamos a tener la necesidad del sol porque Él va a ser nuestra luz. Yo espero ese día en usted. Muy poquitos. Tenemos que estar seguros, mis hermanos. We have to be assured of ourselves. Tenemos que estar seguros de nosotros. That we are serving God. That one day we're not going to go into His presence questioning, did I make it or did I not? No podemos vivir, mis hermanos, aleluya, que un día vamos a estar con el Señor o pensar que vamos a estar con el Señor y me pregunto, ¿la iré a hacer o no la iré a hacer? Hay que estar seguro de que vamos por la gracia y el amor, la misericordia del